Nos dijeron que eran buenos para el corazón, pero en realidad son el combustible de una degradación silenciosa que ocurre dentro de tus células. Durante décadas, ciertos aceites refinados han sido promovidos como una opción saludable, ligera, moderna, inteligente. Pero esta narrativa ignora un detalle fundamental: la estructura molecular de estos aceites. La mayoría de estos productos están compuestos principalmente por ácidos grasos poliinsaturados, conocidos como PUFAs. Y aquí es donde empieza el problema. Un ácido graso poliinsaturado contiene múltiples dobles enlaces en su estructura química. Cada uno de esos enlaces representa un punto de inestabilidad. Un punto vulnerable. Un lugar donde la molécula puede reaccionar fácilmente con el entorno. A diferencia de las grasas saturadas, que tienen una estructura más compacta y estable, los PUFAs son flexibles, pero también frágiles. Esa fragilidad no es trivial. Significa que estas moléculas son altamente susceptibles a procesos de degradación, especialmente cuando se exponen a calor, luz o aire. Y aquí está la clave que la mayoría de las personas desconoce. Muchos de estos aceites ya están parcialmente degradados antes de que los consumas. El proceso industrial al que son sometidos implica altas temperaturas, presión mecánica y exposición prolongada al oxígeno. Esto inicia reacciones químicas que alteran su estructura original, genera subproductos, compuestos secundarios, moléculas que ya no cumplen la función para la que fueron diseñadas. Y aún así, entran en tu cuerpo, se integran en tus membranas celulares, se convierten en parte de la arquitectura de tus células. Y aquí es donde la situación se vuelve crítica, porque las membranas celulares no son estructuras pasivas, son plataformas activas donde ocurre la comunicación, el transporte y la señalización. Su integridad es esencial. Su estabilidad es fundamental. Cuando introduces lípidos inestables en esa estructura, comprometes todo el sistema. La membrana pierde consistencia, se vuelve más susceptible a alteraciones. Y esto afecta directamente a la función celular. No es un problema inmediato, no genera una señal clara, pero es acumulativo. Cada incorporación de estas moléculas altera ligeramente la estructura, y con el tiempo, ese cambio se convierte en disfunción. Esto no es una cuestión de calorías, es una cuestión de arquitectura biológica, de qué materiales estás utilizando para construir tus células, y si esos materiales son inestables, el sistema completo se vuelve vulnerable. Pero este es solo el inicio, porque una vez dentro del cuerpo, estas moléculas no permanecen intactas. Se transforman, y esa transformación genera compuestos aún más problemáticos. Cuando los ácidos grasos poliinsaturados se incorporan a las membranas celulares, no se quedan en un estado neutro. Debido a su estructura inestable, son altamente susceptibles a procesos de oxidación. Esto ocurre incluso en condiciones fisiológicas normales. No necesitas temperaturas extremas, no necesitas condiciones especiales, solo necesitas tiempo y un entorno biológico activo. Este proceso se conoce como peroxidación lipídica. Es una reacción en cadena, comienza en un punto vulnerable de la molécula y se propaga. Afecta a lípidos vecinos y genera una cascada de degradación. El resultado de este proceso no es solo la pérdida de la molécula original, es la formación de subproductos altamente reactivos. Uno de los más importantes es el 4-hidroxinonenal, conocido como 4-HNE. El 4-HN es una molécula pequeña pero extremadamente reactiva. Tiene la capacidad de unirse a proteínas celulares, no de forma selectiva, de forma indiscriminada. Modifica su estructura, altera su función, interfiere en procesos críticos. Cuando el 4-HN se une a una proteína, esa proteína deja de funcionar correctamente. Puede perder su capacidad catalítica, puede cambiar su forma, puede volverse disfuncional. Esto afecta a enzimas, a transportadores, a receptores, a cualquier estructura proteica dentro de la célula. Es un ataque silencioso, no genera una respuesta inmediata, pero compromete la funcionalidad del sistema. Además, el 4-HN puede interactuar con componentes del núcleo celular, alterar la regulación genética y afectar la expresión de proteínas esenciales. Es una molécula que amplifica el daño. No se limita a una zona, se difunde, se acumula
y crea un entorno donde la eficiencia celular disminuye progresivamente. Este es el verdadero problema de los PUFAs inestables. No solo son frágiles, sino que, al degradarse, generan compuestos que dañan activamente el sistema. Es como construir una estructura con materiales que, al deteriorarse, liberan sustancias corrosivas. El daño no es solo estructural, es químico, es sistémico y tiene un impacto directo en uno de los sistemas más importantes de tu biología, las mitocondrias. Las mitocondrias son el núcleo energético de la célula. Son las responsables de generar ATP, la moneda energética que permite que todos los procesos biológicos ocurran. Sin ATP no hay movimiento, no hay señalización, no hay vida funcional. Y en el centro de la mitocondria hay una estructura clave, la membrana interna. Dentro de esta membrana se encuentra un fosfolípido único llamado cardiolipina. La cardiolipina no es un lípido cualquiera, es esencial para la organización de los complejos que producen energía. Mantiene la estructura, facilita la transferencia de electrones, permite que el sistema funcione de manera eficiente. Pero la composición de la cardiolipina depende de los ácidos grasos disponibles en el entorno. Y aquí es donde aparece el problema. Cuando hay un exceso de ácido linoleico, un tipo de PUFA, este se incorpora en la cardiolipina. Esto cambia su estructura, la vuelve más inestable, más susceptible a degradación, menos eficiente. El resultado es una mitocondria que pierde capacidad de producir energía. La cadena de transporte electrónico se vuelve menos eficiente, se generan fugas, se pierde rendimiento y el sistema entra en un estado de baja eficiencia energética. Esto no se percibe inmediatamente como un fallo grave. Se percibe como fatiga, como falta de claridad, como menor rendimiento, pero a nivel celular es una pérdida de capacidad fundamental. La mitocondria deja de ser una máquina precisa y se convierte en un sistema comprometido. Y lo más importante es que este cambio es acumulativo. Cada incorporación de lípidos inestables en la cardiolipina deteriora un poco más la función. Cada ciclo de degradación reduce la eficiencia y con el tiempo esto se traduce en una disminución global de la capacidad energética del organismo. Este es el verdadero sabotaje, no un evento agudo, sino una degradación progresiva de la maquinaria que sostiene la vida. Y lo más preocupante es que este proceso es reversible solo hasta cierto punto. Porque una vez que la estructura se ha alterado significativamente, la recuperación requiere tiempo, precisión y consistencia. No es inmediato, no es simple, pero es posible intervenir. Si entiendes el mecanismo, si el problema es estructural, ¿la solución también debe serlo? No se trata de añadir más estímulos, se trata de cambiar los materiales, de reconstruir el entorno celular con componentes estables. El primer elemento clave es la vitamina E en su forma completa, especialmente los tocotrienoles. No todas las formas de vitamina E son iguales. Los tocotrienoles tienen una capacidad superior para integrarse en las membranas celulares. Protegen los lípidos de la degradación, interrumpen las reacciones en cadena que generan compuestos dañinos, actúan como una barrera, no eliminan el problema existente, pero previenen la propagación. Protegen la estructura, mantienen la integridad. El segundo elemento es el cambio en las fuentes de grasa. Aquí es donde la estrategia se vuelve práctica. Sustituir aceites inestables por grasas más resistentes a la degradación. Aceite de oliva, mantequilla ghee. Estas grasas tienen una estructura más estable, menos susceptible a procesos de oxidación, más coherente con la necesidad de mantener membranas celulares funcionales. No se trata de eliminar completamente los PUFAs, se trata de controlar su proporción, de evitar un exceso que comprometa la estructura, de crear un entorno donde las membranas puedan mantenerse estables a lo largo del tiempo. Este es el verdadero biohacking. No buscar atajos, sino entender la biología y trabajar con ella. Elegir materiales que respeten la arquitectura del sistema, que no generen subproductos dañinos, que permitan que las mitocondrias funcionen con precisión, porque al final tu energía no depende de cuántas calorías consumes, depende de la eficiencia con la que tus células convierten esos recursos en energía utilizable. Y esa eficiencia depende de la integridad estructural.
no de estímulos externos, sino de la calidad del entorno interno. Si decides seguir utilizando materiales inestables, el sistema se deteriorará. Si decides reconstruir con precisión, el sistema se fortalecerá. La elección es tuya. Si quieres profundizar en estos protocolos y aprender a optimizar tu biología desde la base, suscríbete a Fórmula Humana y revisa los recursos en la descripción para empezar a reconstruir tu sistema energético desde dentro.